Muy bien, vamos a comenzar. Mi nombre es Glenn Pierce, soy vicepresidente médico de la Federación Mundial de la Hemofilia y es para mí un placer darles la bienvenida a este seminario web sobre la COVID. Veamos ahora el título del seminario. Son vacunas contra la COVID-19 y personas con trastornos de la coagulación, seguridad y accesibilidad. Es el segundo webinario que hacemos sobre la COVID. Vamos a ver algunas instrucciones para conectarnos. Estamos transmitiendo en distintos idiomas, así que ustedes pueden elegir el idioma en la parte inferior de la pantalla de sus computadoras. También quiero señalarles que tenemos un botón para preguntas y respuestas. Esto significa que durante las presentaciones, si quieren formular preguntas, pueden escribirlas en ese casillero de preguntas y respuestas y las responderemos al final del seminario web. Si están conectados desde un teléfono celular, tal vez se vea distinto. Fíjense que hay áreas en las que pueden seleccionar los canales de interpretación. Por ejemplo, en la parte inferior derecha pueden encontrar estos tres botones donde está la función interpretación y ahí pueden elegir el idioma de su preferencia. Durante el día de hoy vamos a cubrir algunas cuestiones claves sobre las vacunas contra la COVID-19 para personas con trastornos de la coagulación. Luego tendremos la perspectiva de dos reguladores, uno de la Unión Europea y uno de los Estados Unidos, y ellos hablarán de la autorización de las vacunas contra la COVID-19. También tendremos información actualizada sobre el COVAX. Tuvimos una presentación sobre el COVAX en el último webinario. Y esta vez tendremos una actualización de la situación del programa COVAX en la distribución de vacunas en los distintos países del mundo. Y luego terminaremos con un debate con preguntas y respuestas en vivo. Bueno, como ya les decía, soy Glenn Pierce, vicepresidente médico de la Federación Mundial de la Hemofilia, y es para mí un verdadero placer presentar hoy a los siguientes panelistas. El primer orador será Cedric Hermans. El Dr. Hermans es el jefe de la División de Hematología, Hemostasia y Trombosis y también del Centro de la Hemofilia del Hospital de la Universidad Saint-Luc de Bruselas, Bélgica. El profesor Hermans ha publicado muchos artículos, ha sido presidente de la EAHAD en Europa y también es miembro del Consejo de la Federación Mundial de la Hemofilia conmigo. Además, es el editor en jefe del Hemophilia Journal. La siguiente oradora será Manuela Mura, que es doctora en medicina veterinaria y tiene un doctorado en retrovirus endógenos de la Universidad de Georgia de los Estados Unidos. Además, ha trabajado como viróloga en la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Glasgow y en la Facultad de Medicina del Imperial College de Londres y se ha enfocado en los retrovirus y los virus de la influenza aviar. En la EMA ha trabajado como oficial científica en la Oficina de Antiinfecciosos y Vacunas, enfocándose principalmente en vacunas. Por lo tanto, está muy calificada para hablarnos hoy de la vacunación contra la COVID, en la que ha estado muy involucrada durante la pandemia. Nuestro orador de la FDA es el doctor Peter Marks, que tiene un doctorado en biología molecular. Él completó su residencia en medicina, en hematología y oncología en el Brigham and Women's Hospital de Boston. Además, ha trabajado en distintos ambientes académicos y atendiendo a pacientes y además con la industria en el desarrollo de fármacos. Hace unos 10 años que trabaja en la FDA y se ha convertido en el director del Centro de Evaluación de Biológicos en enero de 2016. Y además está trabajando con las vacunas contra la COVID-19 desde que comenzó la pandemia. La siguiente oradora, representando a COVAX, es Claudia Naney, economista en salud con especialización en la gestión de programas de salud y tiene más de 12 años de experiencia en hospitales universitarios en la planificación estratégica y como experta en el control y del desempeño. Durante 10 años en la OMS, Claudia ha liderado
la labor en materia de evaluación y monitoreo del desempeño en el área de salud pública e innovación, y además tiene un título, una maestría en la gestión de organizaciones de salud pública, y además es candidata a doctorado de la Universidad de Bath para el año 2022. Y ahora forma parte del grupo de trabajo para la asignación de COVAX en la OMS. Y el último orador será Radek Kasmarek. Radek es un asociado de investigación postdoctoral en el grupo de genes y terapia celular del Centro de Investigación Pediátrica de Wells Center de la Universidad de Indiana. Además, es presidente del Comité de la FMH sobre seguridad, abastecimiento y accesibilidad de hemoderivados para personas con trastornos de la coagulación, y ha participado mucho en la respuesta a la COVID dentro de la Federación Mundial de la Hemofilia. Muy bien, también quiero señalar que contamos con mucha información en nuestro sitio web sobre la COVID. Hemos tenido un seminario web anterior de hace un mes y medio aproximadamente, y hemos publicado una serie de papers sobre la vacunación y los riesgos entre la población con trastornos de la coagulación. Toda esta información está disponible en el sitio web. Quiero destacar un par de cuestiones, dado que representamos a personas con trastornos de la coagulación de distintos países y también de distintos estratos socioeconómicos. Queda claro que lo que observamos aquí corre en paralelo con lo que se ve en la disponibilidad de los productos de tratamiento. Como consecuencia, hay grandes contradicciones y diferencias entre los países ricos y pobres. Vamos a hablar al respecto hoy, pero cabe destacar que tenemos que seguir promoviendo y defendiendo la disponibilidad de vacunas en todos los países que componen el marco de la Federación Mundial de Hemofilia. Este es un mapa muy similar a aquellos que podemos mostrar para la disponibilidad de factores de la coagulación. Y de mediados de 2021 a mediados de 2022, para mediados de 2022, allí pueden ver para cuándo se logrará la vacunación generalizada, y también a partir de 2023 en adelante. La pandemia continúa en muchos de los países miembros y continuará, y esto es algo que vamos a tratar en el debate de hoy. Siguiente, por favor. Con eso le doy la bienvenida al doctor Cedric Hermans. Por favor, si puede tomar la palabra. Muchas gracias, y gracias por la oportunidad de hacer la primera presentación de un tema tan importante. Me gustaría hoy resumir algunas cuestiones referidas a la vacunación contra COVID-19 y las personas con trastornos de la coagulación. Aquí se resumen algunas de las múltiples complicaciones que enfrentó nuestra comunidad en los últimos 18 meses. Últimamente se ha hablado mucho de la epidemiología, de la enfermedad, de los factores de riesgo, de la exposición al virus. También sabemos exactamente cuáles son las manifestaciones clínicas en las personas con trastornos de la coagulación. Y, como saben, las vacunas han sido validadas, pero aún no han sido, digamos, autorizadas para pacientes con hemofilia. Y vamos a hablar de las modalidades de vacunación en pacientes con trastornos de la coagulación. Claramente en el futuro tendremos que saber más sobre los impactos de esta pandemia, y queda claro que probablemente vamos a aprender mucho de este gran episodio. También es muy probable que haya un impacto positivo, digamos, que tenga la pandemia en nuestra comunidad. Quiero compartir con ustedes esta transparencia donde
se resume la proactividad de la comunidad en los últimos 18 meses. En marzo de 2020, el Hemophilia Journey publicó este artículo, Nuevos desafíos globales para la comunidad con hemofilia, y también se habló del manejo de los pacientes con hemofilia que desarrollaron COVID-19, que pueden tener más complicaciones que los países sin trastornos de la coagulación. Y para ello hemos publicado trabajos importantes publicados a lo largo del año pasado. Más recientemente, cuando comenzó la vacunación, se publicó un comentario también publicado en el Hemophilia Journal, donde se resumen los fundamentos y las modalidades de vacunación. Y este va a ser el foco de la presentación en los próximos minutos. Claramente, este es el trabajo que les comentaba y que se puede, acceder en el Hemophilia Journal, en la parte que es de acceso público. En primer lugar, pacientes con trastornos de la coagulación deberían comprender claramente las modalidades de vacunación. Esto también es por eso que este tipo de actividad educativa es importante. Todos los pacientes tienen que comprender cómo funciona la vacunación, cuál es la ciencia subyacente y entender también por qué y con qué rapidez es la rapidez en el desarrollo de las vacunas. También es un mensaje que deberíamos continuar transmitiendo a las comunidades, que todos los pacientes deberían ser vacunados, como todos los demás. Esto es lo que hago permanentemente en mi consultorio. Ahora me gustaría focalizarme en algunas de las modalidades y precauciones que deben seguirse al vacunar a nuestros pacientes. Es claro que los pacientes con trastornos de la coagulación no representan per se un grupo prioritario para la vacunación, no porque tengan un trastorno de la coagulación deben ser vacunados antes que otros, pero es claro que si tienen un trastorno de la coagulación hereditario y factores de riesgo para COVID como edad avanzada, otras comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedad crónica severa, en ese tipo de situación es muy probable que sean considerados como parte del grupo prioritario, pero tienen que saber que no es por tener hemofilia o enfermedad de von Willebrand o por la edad, no es por eso que deben ser considerados prioritarios. Otro concepto importante es, teniendo en cuenta el conocimiento con el que contamos hoy, no hay motivos para seleccionar un tipo de vacuna en particular. Esto seguramente se hablará durante el Q&A. Las vacunas son diferentes, algunas tienen efectos colaterales, pero en este momento no hay motivo para seleccionar una vacuna sobre otra. Es muy importante y los pacientes con trastornos de la coagulación deben ser educados para que, reciban la vacuna por vía intramuscular. Dado su modo de acción, la vacuna debe ser administrada en el músculo, en las células del músculo, porque así es como funciona. Este es un concepto muy importante. Esto es información fáctica que debemos tener en cuenta. Claramente, también el soporte hemostásico debería depender de la severidad del trastorno de la coagulación. Queda claro que para los pacientes que tienen un trastorno de la coagulación leve, hemofilia A o B, con un factor 8 en un 10%, en ese caso no hay ninguna precaución que se tenga que tener en la materia. Pero si se trata de una enfermedad de von Willebrand severa o hemofilia A o B severa, entonces tienen que recibir la vacuna después de haber recibido, aunque sea una pequeña dosis de factor de coagulación. Estos pacientes son o están intrínsecamente así protegidos y tienen un nivel de protección constante.
También es necesario saber que no hay ninguna contraindicación específica a la vacunación en relación con la hemofilia u otras enfermedades de la coagulación. Uno puede tener hemofilia A, B, una deficiencia de factor de coagulación, puede tener un trastorno, digamos, en el recuento de plaquetas, pero no hay ninguna contraindicación específica a que reciban la vacunación. Este también es un mensaje muy importante para todos ustedes. Asimismo, la vacunación no está contraindicada en pacientes que están recibiendo inmunosupresores. Esta es información importante también, si están recibiendo cortisona o algún otro agente que reduzca, digamos, o que suprima el sistema inmunológico. Esto no es una contraindicación. Es muy probable, y esto es lo que hacemos en nuestro centro, es muy probable que se evalúe la respuesta inmunológica del paciente y, de ser posible, mediremos el nivel de anticuerpos protectores que están presentes en sangre después de la vacunación. Eso sería ideal, pero per se, el hecho de estar recibiendo cortisona o algún otro inmunosupresor no es una contraindicación. Asimismo, como saben, estamos promoviendo la participación en ensayos clínicos. Hay muchos de ellos en curso y también tenemos que saber que la vacunación no está contraindicada. Lo importante es que, como cualquier situación que sucede en este tipo de ensayos, es importante informarlo a los que están realizando el ensayo clínico. Esta es una buena práctica para los pacientes que participan en ensayos clínicos. Y asimismo, es cada vez más importante, dado que la ambición es vacunar a todos los seres humanos que están sobre el planeta lo más rápido posible, independientemente del continente, etcétera. Claramente, toda iniciativa que contribuya a informar a los pacientes con hemofilia y que permita un programa de vacunación efectivo debería alentarse. Y esto está alineado con la ambición de este webinario. Así que me detengo aquí y luego participaré de la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. All right, our next speaker, Dr. Manuel Mura. La próxima oradora entonces tiene ahora la palabra doctora Manuela Mura. Thank you very much. I hope you can see me and hear me well. Muchísimas gracias, espero que me escuchen. Okay, thank you. Muy bien, muchas gracias. Voy a hablarles de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 en la Unión Europea, hablando desde la autorización hasta la vacunación en la vida real. Como pueden ver, las vacunas han sido autorizadas. Hay 4 vacunas que han sido autorizadas en la Unión Europea. Comirnaty y Moderna contienen una molécula denominada ARN mensajero con instrucciones para producir la proteína Spike del SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID-19. AstraZeneca y Janssen utilizan adenovirus no replicante como portador que ha sido modificado para producir la proteína Spike. Y esto ha sido entonces reemplazado así. Estas vacunas no causan la enfermedad y no contienen el virus. Y aquí pueden ver las distintas vacunas y las fechas en que fueron aprobadas en la Unión Europea, y la más reciente ha sido la de Janssen, que fue autorizada el 11 de marzo. Próxima, por favor. Estas vacunas han sido autorizadas con una autorización de mercadeo condicional. Esto significa que no todos los datos que habitualmente se solicitan para una vacuna estaban disponibles en el momento de la aprobación, y hubo algunas obligaciones específicas luego de la autorización. Sin embargo, se publicó un documento de reflexión en noviembre. Pueden ver aquí el enlace a ese documento, donde hubo una serie de requerimientos y datos específicos que tenían que presentarse para esta autorización de mercadeo condicional
Y con respecto a la seguridad específicamente, estamos hablando cuando hablamos de esto, sobre 1.000 sujetos estudiados en los ensayos clínicos con un tiempo de seguimiento de al menos 6 semanas después de la vacunación, porque esta es la ventana donde se producen la mayoría de los efectos secundarios. El seguimiento a largo plazo también es pertinente. Esto ha sido reunido y se evaluará tan pronto esté disponible, tanto para ver la eficacia como la seguridad. Así que los ensayos van a continuar después de que se haya alcanzado el punto final primario de eficacia. Ocurren reacciones adversas raras cuando se trata de menos de 1 cada 1.000 y no es probable que se definan en el contexto de los ensayos clínicos previos a la aprobación y por lo tanto harán falta estudios de vigilancia posteriores a la aprobación para ello. Entonces, en general, de las vacunas que han sido aprobadas hasta ahora contra la COVID-19, el equilibrio entre beneficio y riesgo es positivo. Esto significa que tenemos un buen nivel de eficacia, un buen perfil de seguridad comparable con las vacunas con las que contamos para otras enfermedades. Específicamente, ninguna vacuna es 100% segura, como con ninguna otra medicación. Siempre hay algún efecto colateral, pero para las vacunas, incluidas las de la COVID-19, los efectos colaterales suelen ser moderados o leves y temporarios. Para las vacunas de la COVID-19, estos efectos secundarios incluyen inflamación y dolor en el sitio de la inyección, jaquecas, cansancio, dolor muscular, fiebre, escalofríos. Los conjuntos de datos de seguridad grandes que incluyen todas las vacunas abarcan a 44.000 personas y esto ha permitido una caracterización buena de los efectos adversos poco comunes o poco frecuentes que ocurren en una persona cada 1.000 vacunados. Y estos efectos raros o muy raros están siendo detectados después de la autorización tras grandes campañas de vacunación. Ya se los voy a explicar, pero en especial quiero señalar 2 eventos muy raros, que son las reacciones alérgicas severas que ocurrieron en personas que recibieron la vacuna contra COVID-19 en menos de una persona cada 100.000 vacunados, y también la trombosis asociada con trombocitopenia, el TTS, ese síndrome, que es muy raro y ha estado asociado con las vacunas de AstraZeneca y Janssen, con una frecuencia estimada de un vacunado por cada 100.000 personas vacunadas. Y este evento sigue siendo investigado, está en investigación todavía. La seguridad a largo plazo está siendo controlada y ya les contaremos más en la próxima transparencia. Aquí pueden ver los enlaces a la información pública disponible sobre todas las evaluaciones y las conclusiones de la EMA en respaldo a la aprobación de estas vacunas. Entonces, el monitoreo de la seguridad de las vacunas, ¿cuándo se realiza? Básicamente, la seguridad se estudia desde el comienzo del desarrollo hasta el uso en la vida real y nunca se detiene siempre que el producto permanezca en el mercado. Aquí pueden ver en azul los distintos pasos en el desarrollo de un producto que incluyen el proceso de fabricación, la evaluación de la calidad de la vacuna, los ensayos no clínicos, los ensayos clínicos en humanos, seguido por la evaluación y decisión por las autoridades, y luego la vacuna se autoriza para su uso con el público en general. Y en rosado pueden ver el control de la seguridad que comienza con el estudio de la calidad de la vacuna, si está en línea con los requisitos legales y se garantiza un uso seguro del producto. La toxicidad se evalúa para poder entender la tolerabilidad antes de que se pruebe la vacuna en humanos, y después están todos los ensayos clínicos y luego la posautorización. Lo que utilizamos en Europa es un conjunto de datos que se llama Eudrovigilancia, que es la base de datos europea de reacciones adversas a las medicinas. Eudrovigilancia
Y luego tenemos el control de seguridad posterior a la comercialización. Esto lo hacen los laboratorios o la academia u otras organizaciones. Hay informes en la literatura, hay información de reguladores de otros países del mundo. Todo esto se reúne en esta evaluación de seguridad posterior a la comercialización. Entonces, la Eudrovigilance es la base de datos europea sobre reacciones adversas sospechadas a los medicamentos. Aquí pueden ver que todos los eventos reportados están aquí, y lo que es importante señalar es que después hasta el 25 de mayo de este año tenemos un total de 500.000 casos de efectos colaterales sospechosos para la vacuna de la COVID-19. Esto no significa que todos ellos hayan sido causados por una vacuna, porque en esta etapa son solamente sospechados, solo se sospecha una asociación con la vacunación. Es necesario contar con otros análisis para evaluar la causalidad y la asociación con la vacuna y validar las señales potenciales. Este sistema en Europa está monitoreado por la EMA, se hacen análisis y se informa a los diversos comités para que tomen decisiones. Por ejemplo, no podemos utilizar todos los eventos del conjunto de datos de Eudrovigilancia para poder prever la probabilidad de que haya un efecto asociado con una vacuna, porque esto tiene que contextualizarse. Por ejemplo, estas cifras que pueden ver en pantalla, lo que ven en violeta son los efectos sospechosos de las distintas vacunas autorizadas. Pero esto tiene que ponerse en contexto en cuanto a la cantidad de personas que han sido vacunadas y cuánto hace que la vacuna esté en el mercado. Para Comirnaty ven que la cantidad mayor de casos sospechosos, 146.000, pero debemos considerar que esto es en el contexto de más de 200 millones de personas que han sido vacunadas con Comirnaty, o sea, con la vacuna de Pfizer. ¿Cómo evalúa la EMA si un efecto colateral podría ser causado por la vacuna? Hay diversas técnicas de análisis que se utilizan para evaluarlo. Uno de los análisis principales es el análisis de observado a previsto. El objetivo es contextualizar la cantidad de reportes de efectos sospechados. Cuando se monitorea a millones de personas, algunas desarrollarán la enfermedad naturalmente, y si estas personas están vacunadas, algunas de estas enfermedades igual pueden desarrollarse naturalmente y podrían ocurrir muy cerca al momento de la vacunación. Por eso, el objetivo aquí es calcular la cantidad prevista de casos que van a ocurrir naturalmente y comparar esto con la cantidad de casos que realmente se observan, de hecho, en las personas vacunadas. Si en las personas vacunadas vemos una mayor cantidad de casos de lo esperado, esto significa que puede que esté pasando algo y eso requiere una investigación. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Eudrovigilance ahora? Bueno, nos dice que los efectos colaterales más reportados con las vacunas COVID-19 desde su aprobación son los siguientes. Lo pueden ver en pantalla. Esto no hace más que confirmar lo que estamos viendo en los ensayos clínicos, o lo que hemos visto en los ensayos clínicos. Y esto figura en el resumen de las características de los productos. Es importante señalar que cualquiera puede informar un efecto colateral sospechoso a la autoridad nacional o al fabricante de la vacuna, y toda esta información va a pasar a la base de datos de Eudrovigilance. Hay distintas reglas según el país europeo en cuanto a cómo hacerlo, y aquí está el enlace donde pueden encontrar más información, pero si se fijan en la imagen de la derecha, pueden ver que más o menos la mitad de la información de las denuncias han venido de los pacientes y la otra mitad vienen de los profesionales de la salud. Así que los pacientes tienen un papel importante en la determinación de estos efectos adversos sospechados. En cuanto al monitoreo de las vacunas en Europa, esto no solo se enfoca en Eudrovigilance, también tenemos disposiciones legales, tenemos legislación y hay una guía que aparece en las buenas prácticas de farmacovigilancia que se publican en el sitio web.
La EMA también está preparando un plan de farmacovigilancia para su aplicación en la Unión Europea para las vacunas COVID-19. Esto aclara la importancia de los reportes de reacciones adversas y la calidad de estos informes o reportes. Así los reguladores pueden sacar conclusiones robustas. Y también es importante el momento en que se reportan. Para los eventos serios, el tiempo recomendado es un máximo de 15 días. Además, se cuenta con un plan de gestión de riesgos que cuenta con la preautorización e indica lo que tienen que hacer las compañías post-autorización para monitorear el perfil de seguridad de las vacunas. Esto incluye actividades de monitoreo, pero también estudios de seguridad específicamente diseñados para cada una de las vacunas. El fabricante también debe presentar informes periódicos de seguridad que se denominan PSUR y se presentan cada 6 meses. En el contexto de la pandemia, algunos de estos resúmenes mensuales deben presentarse en forma mensual para que contemos con información más oportuna, y estos incluyen reacciones sospechosas, pero también información de ventas para poder de nuevo contextualizar el informe en función de la cantidad de vacunas que se han utilizado. Es fundamental saber cuántas personas han sido vacunadas para los análisis de farmacovigilancia, porque así se puede ver lo observado versus lo previsto. Y los Estados miembros también están reuniendo estos datos, no solamente los fabricantes. Hay registros nacionales y la EMA está reuniendo, recopilando y analizando los datos que ofrecen los registros nacionales. Y además la EMA está financiando estudios junto con organizaciones académicas o realizando estos estudios. Hay algunos estudios para definir las tasas de eventos adversos sospechosos para contextualizar los informes, y hay otros que están estudiando específicamente algunas hipótesis, por ejemplo, sobre TTS, o sea, el síndrome de trombocitopenia o los antecedentes de coagulopatía y de tratamientos vinculados a ellas pueden estar asociados con efectos tromboembólicos después de la vacunación. Aquí pueden ver un ejemplo de el Comité de Farmacovigilancia y la Red Regulatoria de la Unión Europea han estado trabajando. En marzo, por ejemplo, cuando recibimos los primeros informes sobre eventos tromboembólicos potencialmente asociados con las vacunas, los primeros denuncias llegaron alrededor del 7 de marzo, y el 11 de marzo ya se contaba con suficiente información para validar esta señal, y en menos de un mes el PRAC ya había definido la presencia de la señal para establecer que había un vínculo potencial entre la vacunación y el síndrome TTS. Hubo varias comunicaciones para informar al público del análisis y de los resultados interinos de la evaluación. Incluso hubo información para los profesionales de la salud para informarles de los síntomas para que estuvieran preparados y atentos y se pudiera minimizar el riesgo para todos los pacientes. Y además hizo una reunión de expertos ad hoc el 29 de marzo con expertos que incluían hematólogos, neurólogos, cardiólogos, que tenían experiencia y discutieron estos eventos de trombocitopenia y tromboembolias, a ver si podían estar asociados con la vacuna. Este es el sistema que es robusto y ágil y permite detectar rápidamente y minimizar los riesgos serios. Así se ha adquirido muchísima experiencia, sobre todo de pandemias anteriores como la de 2001. Este es un ejemplo de a dónde va toda esta información, porque toda la evaluación y la autorización de los productos se refleja en la sección 4.8 de características el resumen de características del producto, y también en el prospecto para el paciente. Cuando se ven las reacciones adversas, que son los eventos
que es donde se supone que hay un vínculo con la vacunación, aquí pueden ver entonces la frecuencia y cuál es la reacción adversa. Para concluir, entonces, el mensaje que quiero que recuerden es que todas las vacunas aprobadas en la Unión Europea ofrecen un buen nivel de protección contra la COVID-19 y tienen un perfil de riesgo aceptable. Esta información permite concluir que el equilibrio riesgo-beneficio es positivo. Desde la perspectiva de la seguridad, la mayoría de los efectos secundarios son leves o moderados, duran pocos días, con la excepción de eventos muy raros de los que hemos hablado. Se ha dado a las vacunas una autorización de comercialización condicional. Hay condiciones que las compañías tienen que respetar. Esto significa que tienen que presentar datos faltantes que tienen que ver con datos de seguridad a largo plazo y otros estudios adicionales en poblaciones que no fueron estudiadas antes de la autorización. Otro concepto muy importante es que el monitoreo de seguridad no frena la autorización, no se detiene con la autorización, sino que continúa siempre que la vacuna siga en el mercado. El sistema de farmacovigilancia es robusto y permite detectar cuestiones de seguridad y minimizar los riesgos para los pacientes en la medida de lo posible. El intercambio oportuno de información es fundamental durante la pandemia. La EMA está en conversación permanente con la FDA, la OMS, las autoridades de Canadá y otros referentes mundiales para compartir información y tratar de abordar de manera común para poder armonizar el uso de las vacunas. Hemos aumentado nuestra transparencia enormemente porque la comunicación es fundamental y el objetivo es aclarar al público por qué tomamos las decisiones, cuándo, por qué razón. Esto puede reconfortar al público para que sepa que las vacunas son seguras y que la vacunación es fundamental para controlar esta pandemia. Con esto concluye mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuela. El siguiente orador es el doctor Peter Marks. Peter. Muchas gracias. Voy a tratar de ir rápido porque sé que estamos un poquito atrasados y parte del material que iba a tratar ya ha sido mencionado. Siguiente, por favor. Una de las cosas importantes a comprender respecto del desarrollo de las vacunas contra COVID-19 es el proceso de desarrollo que se aceleró, no, digamos, tomando atajos, sino ayudando a que estos productos avanzaran, brindando orientación sobre cómo deberían elaborarse y haciendo que los fabricantes trabajaran con los reguladores de manera que no suelen hacerlo y colapsando algunas de las etapas de los ensayos clínicos en una. Por ejemplo, el ensayo clínico de Pfizer fue un ensayo de fase 1, 2, 3 para que pudiera avanzar más rápidamente. Además, si bien estas vacunas estaban siendo estudiadas, también se, digamos, aumentó la escala de las plantas de fabricación y muchas de las vacunas se fabricaron simultáneamente. En Estados Unidos, además, hubo un camino, digamos, que se denomina utilización de uso de emergencia, que permitió tener las vacunas bastante rápido una vez demostrada su eficacia en ensayos clínicos. Normalmente estas vacunas se ponen a disposición a partir de una solicitud de licencia para productos biológicos en los Estados Unidos. Para ello es necesario contar con buenos datos de ensayos clínicos y de seguridad, pero utilizamos en cambio de esto la autorización de uso de emergencia, que nos permite poner a disposición productos en emergencia de salud pública cuando no hay otra alternativa disponible. El uso estándar es que el mejor estándar utilizado es que el producto puede ser efectivo y que se sabe que tiene beneficios potenciales y conocidos que superan a los riesgos potenciales y conocidos. En el caso de las vacunas, determinamos que queríamos tener un estándar un poco más elevado que se asemejara a lo que conocemos para las licencias de productos biológicos. Como ya se mencionó, los estudios fueron grandes,
para demostrar eficacia de manera, digamos, convincente y también inocuidad con una media de 2 meses de seguimiento. Las aprobaciones o autorizaciones, debería decir aquí, se han logrado de manera muy transparente. Y como también se mencionó, estamos haciendo una vigilancia mejorada de mercado. Quiero mencionar las 3 vacunas autorizadas en los Estados Unidos, que incluyen la de Pfizer, BioNTech, Moderna y Janssen. Todas ellas son muy efectivas en cuanto a evitar, digamos, los casos de COVID-19. Las diferencias que pueden observar aquí incluyen los números de pacientes que ven allí, redondeados. Se randomizaron 1 a 1 entre la vacuna y placebo en distintas poblaciones, que incluyó un porcentaje significativo de personas de edad. La eficacia, se corrige el orador. Esto también se estudió en pacientes pediátricos, en el caso de Pfizer, BioNTech, y también hay otros estudios en curso para las vacunas de Moderna y Janssen. Y también hubo estudios en niños con una demografía razonable y representada para lo que es la población aquí en los Estados Unidos. La eficacia de estas vacunas fue excelente. Todas evitan el fallecimiento y la internación por COVID-19 de igual manera. Hay un ligero beneficio, o modesto, mejor dicho, en respecto de la vacuna de Pfizer, BioNTech y Moderna en la prevención de las formas leves de COVID-19 al costo de un régimen de 2 dosis versus Janssen, que es un régimen monodosis. Pero todas ellas son muy efectivas contra las formas más severas de COVID-19. Si observamos la eficacia en la población pediátrica de la vacuna de Pfizer, genera una muy buena respuesta inmunológica. En niños de 12 a 15 años fue incluso superior que la respuesta inmunológica en el grupo de 16 a 25 años. Pero lo que importa es que en ambos grupos el ratio es el mismo. También es importante destacar en el grupo etario de 12 a 15 años, en 1.005 personas vacunadas versus 970 no vacunadas, 78 no vacunadas o que recibieron placebo, vemos que la vacuna resultó muy efectiva. Ninguno de los 1.005 contrajeron COVID-19 en comparación con 16 personas en el rango de 12 a 15 años que o no fueron vacunados o recibieron placebo. Y ya se mencionó, así que no voy a ampliar en esto, que los efectos colaterales más comunes con estas vacunas son breves en cuanto a su duración, limitados, puede ser dolor en el sitio de la inyección, potencialmente síntomas similares a los de la gripe por un par de días, y lo que más comúnmente han observado los adultos es cansancio, que se extiende un par de días y luego desaparece, sobre todo después de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech con el ARN mensajero. En cuanto a la inocuidad para la población pediátrica de la vacuna de Pfizer, es muy similar. En la franja etaria de 12 a 15 años, el perfil de seguridad es muy similar al de los 12 a 15, 16 a 25 y de 25 a 55. La inocuidad y seguridad son muy similares, entonces, y quiero recordarles que en el rango etario de 12 a 15 es el mismo régimen de vacunación en cuanto a la dosis y el tiempo que transcurre entre ambas dosis. También en Estados Unidos estamos a punto de tener 300 millones de dosis ya administradas en el país
entre la primera y la segunda dosis de las vacunas que tienen mRNA mensajero, ARN mensajero, perdón, y hay una información que llega a través del sistema de monitoreo de reacciones adversas a las vacunas, así como sucede en la Unión Europea. En Estados Unidos el monitoreo es muy importante aquí en el país, dado que es muy importante para todos nosotros asegurarse de que las personas confíen en que estamos velando por la seguridad y inocuidad de las vacunas. Siguiente, por favor. Para terminar entonces, el desarrollo de la vacuna contra COVID-19 ha sido destacable. Estas vacunas se desarrollaron en un año o un poco menos. Están ampliamente siendo utilizadas, seguimos observándolas de cerca y monitoreándolas. Y lo más importante a destacar es que estas vacunas están haciendo una gran diferencia. Y vacunarse es una parte muy importante para evitar el ciclo continuo de propagación de COVID-19. A medida que cada vez más personas se vacunen, nos preocupa que aquellos que no estén vacunados pueden ser susceptibles a las variantes más transmisibles de la enfermedad que han surgido desde que empezara la pandemia, por ejemplo, la cepa sudafricana y la cepa india, de manera tal que vacunarse es algo positivo, dado que las vacunas, por ejemplo, que están siendo utilizadas en los Estados Unidos, pueden evitar todas las variantes que están en este momento en circulación del virus, por lo menos en gran medida. Con eso les agradezco por su atención y quedo a disposición para las preguntas. Thank you, Peter. Our final speaker is Claudia Nanay. Gracias, Peter. Nuestra última oradora es Claudia Nanay, a quien le paso la palabra. Thank you very much, Glenn. Muchas gracias, Glenn. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a pasar directamente a mi presentación. Esto es muy diferente del mapa que se había mostrado antes. Esta es una imagen donde pueden ver el uso de las vacunas contra la COVID-19 en 211 países, áreas, territorios y economías. Saben que tenemos distintas definiciones para nuestros países. Aquí pueden ver que tenemos 1.870 millones de dosis que han sido administradas, 1.870 millones. Recordarán que el continente africano estaba en rojo en imágenes anteriores y ahora está en verde claro. Esto significa que hay campañas de vacunación que han comenzado. Algunas están más avanzadas que otras, pero sigue habiendo lugares en los que todavía no se ha vacunado. Saben que les hablaré de COVAX. COVAX es un mecanismo de acceso mundial que combina a los países que reciben asistencia a través de donaciones de vacunas y países que están comprando las vacunas a través del COVAX, pero con su propia financiación. Este mecanismo hasta ahora ha prestado sus servicios a 127 participantes y ha enviado casi 80 millones de dosis. Como pueden ver, solamente se administra solo el 4% de las dosis que circularon. COVAX ha podido enviar entonces a sus participantes esta cantidad y por ahora este es solo el comienzo. Aquí pueden ver lo que ha sucedido. Este es el mismo mapa, pero en azul oscuro pueden ver a los países
Digo países para simplificar, los países que han recibido vacunas COVAX y han comenzado la vacunación. La situación no es perfecta todavía, pero está mejorando. Con la próxima imagen les quiero explicar algo respecto de lo que está sucediendo. Los organizadores nos piden que nos enfoquemos en la dicotomía que vemos entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos. Y si se fijan en esta tabla, hay una gran proporción. Estamos hablando de 1.800 millones de dosis que han sido absorbidas y utilizadas en un solo país. Pero nos podemos ver que 77% de todas las dosis, esos 1.800 millones administradas, en realidad son utilizadas por 10 países principalmente. Por eso es mucho lo que se debe hacer. En la próxima imagen quiero mostrarles lo que está sucediendo. Fíjense que la familia de las Naciones Unidas tiene una serie de organizaciones y no todos los países del mundo participan o son miembros de estas organizaciones. En la Organización Mundial de la Salud tenemos 194 Estados miembros y ahora podemos ver que de estos 194 Estados miembros, 185 han comenzado la vacunación contra la COVID y pueden ver que los que faltan se encuentran en la región de África, América Latina, Sudeste Asiático y la región del Pacífico Occidental. Y en el Mediterráneo Oriental y la zona europea, todos los países han comenzado la vacunación. Ahora, si pasamos en esta imagen, les puedo dar más detalle. Y vamos a hablar más allá de los 124 Estados miembros. Hablamos de los 211 países, áreas, territorios y economías. Al final de la presentación he incluido una tabla donde les muestro las fuentes de estos nombres de países y territorios. Eso lo pueden ver más adelante en su casa sin mi voz encima de eso. La situación por nivel de ingreso sigue demostrando inequidad. Como pueden ver, todos los países de altos ingresos han comenzado la vacunación y están vacunando a su población. También las economías de ingresos medianos o altos están vacunando, pero de las economías de bajos ingresos o ingresos medianos y bajos hay poco nivel de vacunación, hay un menor nivel de vacunación y por favor consideren que estamos hablando de muy bajas cantidades para su población en algunos casos. Si pasamos a la siguiente, vamos a entrar en detalle en esas 9 economías donde no se ha vacunado, donde no se ha comenzado la campaña de vacunación. Y aquí pueden ver quiénes son estas 9 economías. Algunas verán, algunas forman parte de COVAX y decidieron no unirse a esta iniciativa de acceso mundial. Y lamentablemente la situación sigue siendo compleja. 6 de ellas forman parte de COVAX. Entonces, los socios de esta iniciativa, no solo la OMS, sino también la UNICEF, la Vaccine Alliance, la Fundación Bill y Melinda Gates, todos ellos están ahí reunidos para ayudar a estos 6 países para que puedan iniciar sus campañas de vacunación. De alguna manera, las cosas están avanzando. Se ve que algunos países ya tienen las vacunas en su territorio,
Otros países están esperando para recibir los envíos en los puertos de entrada, pero las cosas están avanzando. Ahora podemos ver que las dosis que circulan en todo el mundo, solo el 17,3% de esas dosis han sido administradas en los países de bajos ingresos o bajos y medianos ingresos. Sin embargo, las poblaciones de estos países representan al 46,7% de la población mundial. Una vez más, se ve una situación de inequidad muy evidente. En la siguiente imagen, avanzo porque estos son los mismos conceptos con distintos enfoques. Aquí pueden ver, con el paso del tiempo, con mayor suministro de vacunas, estas desigualdades poco a poco se van reduciendo. Si se fijan, los países de altos ingresos y los de bajos ingresos que recibieron las vacunas y vacunaron a su población, no era comparable en febrero. Sin embargo, si avanzamos, cuando llegamos a mayo, a mediados de mayo, estas diferencias se reducen. Hay 69 veces más dosis que se administraron a las poblaciones de países de altos ingresos en comparación con las de bajos ingresos. Así que hay mucho trabajo por delante. Les quiero explicar de qué proporciones estamos hablando. Podemos tomar las 40 dosis por cada 100 personas, porque casi todas las vacunas tienen un régimen de 2 dosis. Esto significa que el 20%, desde la perspectiva mundial, consideramos que la prioridad, los de mayor riesgo, eran ese 20% para reducir la mortalidad y proteger los sistemas de salud para responder a la pandemia. Enfocándonos entonces en esas poblaciones con alto riesgo de muerte por COVID, estamos hablando de los mayores y el personal de salud, 20% es el promedio en todo el mundo. Hay países donde los trabajadores de la salud representan el 6% de la población y países donde el personal de salud representa el 0,05% de la población, pero el promedio es este. Entonces, 20% de la población de los países estaba creando el piso para garantizar la vacuna a los que están más expuestos al riesgo. Aquí podemos ver que solo 2 países de bajos ingresos han logrado este 20% de población vacunada, que son Bután y Mongolia. Mejora un poco si pasamos al resto y vemos en la próxima imagen que la cantidad aumenta si reducimos este umbral al 10% de la población. Aquí Mongolia, Bután, Marruecos, El Salvador, Micronesia han logrado estos niveles. Habrán escuchado, obviamente, habrán leído en los diarios que hay un suministro muy limitado que lo obtuvieron los países de altos ingresos y esto les permitió a tener incluso 5 o 10 veces más de vacunas que la cantidad de población que tienen. Y recientemente ha habido un pedido de nuestro director general y otros representantes de las Naciones Unidas y jefes de Estado que han pedido que aumenten las donaciones de las dosis que tienen en exceso, las dosis sobrantes, a los países que, como pueden ver, prácticamente, sobre todo de los países que han completado sus esfuerzos de vacunación para que estas dosis puedan llegar al resto del mundo
porque nadie va a estar protegido hasta que todos estemos protegidos. Si queremos poner fin a la pandemia, tenemos que trabajar por un reparto equitativo de estos suministros. Muchísimas gracias. Voy a contestar las preguntas que quieran formular. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Clau. Y le pedimos ahora a los panelistas que enciendan las cámaras. Tenemos varias preguntas y si bien varias de ellas ya fueron respondidas durante las presentaciones formales que han sido fantásticas, debo decir, creo que vale la pena destacar algunas de ellas nuevamente. Muchas de ellas tienen que ver con la seguridad y lograr un equilibrio entre el riesgo, digamos, y lo que es la vacunación y el riesgo de un evento adverso a la vacuna o no vacunarse. Todos los oradores hablando de esto, pero veamos algunos detalles más. Una pregunta tiene que ver con una persona que tiene con deficiencia de factor 5. Esto es coagulación en exceso. Y Cedric, Peter, no sé si quieren dar su perspectiva también sobre el riesgo en este sentido. Bueno, honestamente, creo que no hay impacto en esta variante genética muy frecuente respecto a lo que es el riesgo de la tolerancia y tampoco en lo que tiene que ver con riesgo de trombosis. Las personas que tienen este problema deberían vacunarse. Y no hay precauciones específicas en la materia, en mi opinión. Peter, ¿algún comentario? Quería agregar que estoy totalmente de acuerdo. Hemos buscado con las vacunas de AstraZeneca y Janssen y los eventos adversos, digamos, no se están dando en trombosis y trombocitopenia. Ambas, digamos, o cualquiera de las vacunas puede utilizarse razonablemente y estoy absolutamente de acuerdo. Bien, otra pregunta relacionada tiene que ver, y quiero tener la perspectiva de los reguladores, es el riesgo de que estos eventos trombóticos versus el riesgo de contraer COVID, o sea, de transmitirlo, de contraerlo. Y ha habido varias preguntas que parecen focalizarse en los eventos trombóticos más raros. Querría preguntarles a ambas si pueden poner esto en perspectiva en relación con toda la situación de la pandemia. Voy a empezar con Manuela. Sí, muchas gracias. Se trata de una pregunta muy importante y el abordaje que tenemos de este aspecto es el siguiente. El riesgo-beneficio del producto se considera positivo en todas las edades y en todos los grupos. Los eventos de los que estamos hablando son muy raros y es más probable que uno sufra las consecuencias de COVID que pueden ser serias. Y esto hace que la relación riesgo-beneficio sea positiva. A pesar de algunos de los pocos casos de TTS que han sido letales, hemos observado que la tasa de mortalidad decrece con el tiempo y esto posiblemente se debe a la conciencia respecto de lo que sucede. Los médicos y los pacientes ya saben qué buscar. Hemos publicado una serie de síntomas que, si uno los tiene, dentro de las 2 semanas posteriores a la vacunación, es una alerta que implica que la persona tenga que consultar al médico de inmediato y así se pueden adoptar medidas rápidamente. El riesgo del síndrome así se puede minimizar y vemos que esto está teniendo un efecto. Además, también hemos preparado una contextualización de los riesgos. Se ha hecho un análisis a pedido de la Comisión Europea y de los Estados miembros para poner en contexto el riesgo de TTS en el contexto precisamente de la epidemiología de la enfermedad. Muchas internaciones, fallecimientos, digamos, estadías en la UTI están vinculadas con COVID y la vacuna de AstraZeneca protege contra todo esto.
y es importante poner en contexto el riesgo de TTS en este contexto, en este aspecto. Los gráficos están en la página web si los quieren consultar, pero en ellos se confirma que en la mayoría de los grupos etarios y a medida que aumenta la edad, los riesgos son cada vez mayores a pesar de estos riesgos. Y los países deben establecer, se cortó la comunicación, la tasa de infección que puede alterar los resultados, etc. Muy bien, muchas gracias. Peter, ¿cuál es tu opinión sobre esta relación riesgo-beneficio? Creo que Manuela lo describió muy bien. El riesgo-beneficio va a depender de, digamos, la tasa de contagio. Cuando hay una muy alta tasa de contagio en toda la población, el riesgo-beneficio, o mejor dicho, el beneficio supera con creces el riesgo. Cuando la tasa de infección es baja, el riesgo empieza a aumentar, sobre todo en ciertas poblaciones. Y es por eso que algunos países han decidido que, por ejemplo, las mujeres por debajo de una cierta edad, de los 39 años, no van a utilizar estas vacunas. Depende un poco y no hay una respuesta correcta aquí. Y es una respuesta que se basa en la epidemiología. Si la tasa de contagiosidad es alta, es necesario controlar la pandemia. Con una baja tasa de contagio, uno está en una situación en la que, sobre todo, si tiene vacunas alternativas a las cuales recurrir, una determinada población, sobre todo aquellos que se ven más afectados, deberían ser, por ejemplo, las poblaciones más afectadas, las mujeres entre 18 y 39 años o 49, dependiendo de cómo se haga el corte en los datos. Esa es la población que debería quizás considerar alternativas. Y es por eso que algunos países han hecho recomendaciones diferentes en la materia. Quiero preguntarte ahora, ¿qué quieres decir con baja prevalencia de la enfermedad de COVID-19? Porque la prevalencia parece ser bastante alta en la mayor parte de los países del mundo. Exactamente, es por eso que sí. Sabía que iba a ser un punto de discusión. Probablemente los beneficios superan con creces los riesgos. Y es por eso que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización en el Centro de Control de las Enfermedades dijo de manera inambigua que hay que vacunar. Creo que a medida que en algunos lugares el número de casos empiece a bajar, si tenemos una cantidad muy modesta de transmisión en curso, podremos llegar a un punto en el que podemos tener otras cuestiones en cuenta. Pero no creo que lleguemos a ese punto en los Estados Unidos, al menos no en varios meses a vista. Así que si uno ve una vacuna de COVID-19, es razonable, digamos, vacunarse con cualquiera de las vacunas que esté disponible. Quiero ahora hablar de poblaciones especiales dentro de la comunidad hemofílica. Todos sabemos que hemos tenido una epidemia de VIH y seguimos teniendo personas que 40 años después siguen viviendo con VIH en un estado de inmunosupresión y una pequeña población que han tenido trasplantes de órganos y que también están muy inmunosuprimidos. Quiero preguntarle a Rade, que es inmunólogo, cuáles son sus reflexiones respecto de cómo deberíamos pensar en esto, en estos pacientes inmunosuprimidos y qué tenemos que hacer para protegernos. Gracias, Glenn. Bueno, este es uno de los aspectos que hemos tratado en una de las últimas publicaciones. Los subgrupos con trastornos de la coagulación que están inmunosuprimidos, personas que tienen VIH o que han recibido trasplantes de órganos y que están recibiendo inmunosupresores, pueden tener una respuesta inmune menor a la vacuna. Entonces, la efectividad de la vacuna en estos individuos se puede ver reducida. Quizás sea aconsejable medir los títulos en estas personas post vacunación y darles refuerzos
de la vacuna. Esto ha sido ya tratado y por lo que sé, no hay guías consistentes en la materia, pero estamos promoviendo más información en la materia. Muy bien, muchas gracias. Peter, también de nuevo te voy a hacer una pregunta candente para Reddick y yo, que somos inmunólogos. Parece una pregunta directa a, digamos, a responder. ¿Cuál es el título de anticuerpos? Y, bueno, si no es suficiente, recibir un refuerzo de vacuna. Pero parecemos estar avanzando muy lentamente en cuanto a reconocer este hecho inmunológico obvio que ha sido ya, digamos, liderado por las vacunas contra la hepatitis B. ¿Por qué es que no hablamos de esto más y por qué no avanzamos más al respecto? Creo que esto puede deberse a la fatiga de la pandemia. Estoy de acuerdo. De hecho, a mí me interesa desde el punto de vista de que hay muchas personas inmunocomprimidas, pacientes con leucemia, pacientes con VIH, que como poco están inmunosuprimidos, también receptores de trasplantes de órganos, los que han recibido quimioterapia recientemente, están empezando a surgir datos respecto de utilizar una tercera dosis de la vacuna con ARN mensajero o vacunación cruzada. Soy consciente de que hay personas que están siendo motivadas a estudiar la opción de una tercera dosis de manera rigurosa, viendo los títulos de anticuerpos, y es preferible empezar tarde antes que nunca. Y se está evaluando la posibilidad de una tercera dosis. Es alentador, digamos que, bueno, como es dable esperar, logre, digamos, lograr la protección que en otros casos se logra con 2 dosis. Muy bien. Claudia. Veo que pusiste un link a un artículo del Washington Post que se publicó hace un par de días y también hay preguntas aquí, sobre todo de personas en países de ingresos bajos que dicen, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Como mencioné al principio, los paralelos en tu mapa son idénticos a los que tenemos en cuanto a la disponibilidad de concentrados de factor de coagulación en todo el mundo, que dependen íntegramente de la clasificación en la que encuadren estos países. Estamos acostumbrados a esto y no tenemos grandes soluciones nosotros mismos en nuestra comunidad. Pero existe la urgencia, una urgencia que parece no ser reconocida por los gobiernos de los países de ingresos altos, ni tampoco por los fabricantes. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Y esto es en respuesta parcialmente a lo que están diciendo los participantes en el chat. Lamentablemente, desde el punto de vista de la fabricación, hay limitaciones puestas por el ciclo de fabricación en sí. Pero, como dijiste, los gobiernos tienen el compromiso. Ponemos fin al virus en todos lados o va a continuar circulando en todo el mundo, independientemente de la situación en cuanto a los ingresos. La idea de compartir a través de donaciones lo que han, digamos, acaparado, digamos, a través de contratos de millones de dólares en la dosis, parece ser el camino más rápido. En paralelo, tenemos que aumentar la capacidad de fabricación. En este momento, también es un tema de capacidad de fabricación, de poder fabricar vacunas suficientes. No es que las tenemos y no las estamos enviando a donde se las necesita, sino que es un tema de limitación de capacidad de fabricación. Hay varios proyectos que tienen por objeto ampliar a través de la distribución de conocimiento, tratando de ampliar la capacidad de fabricación, sobre todo en los países
digamos, bajos ingresos para que los productos estén más cerca de esas comunidades que parecen estar atrasadas o que pareciera ser olvidadas. Tenemos que lograr un efecto derrame en todos los sectores en esas comunidades, pero esto va a requerir tiempo. Es por eso que el foco en este momento de todas las organizaciones está puesto en compartir lo que ha sido, digamos, reservado en los contratos entre los gobiernos y los fabricantes. Son dosis que, digamos, son excedentes en esos países porque, bueno, ya se ha vacunado a la población y han logrado la inmunidad para evitar que el virus circule, y eso podría ser la solución. De hecho, es la solución. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos mucho más trabajo por hacer en esa área, entonces. Otras preguntas específicas sobre la vacunación. Hablamos de la vacunación intramuscular en las personas con trastornos de la coagulación. Esto es un riesgo. ¿Nos podrías hacer un comentario, Cedric, sobre en qué deberíamos pensar con las inyecciones intramusculares? Sí, es un riesgo, pero a mí me sorprendió. Se trata de cuando me vacuné yo mismo, se trata de una vacuna muy, muy pequeña, incluso con un trastorno de la coagulación. Es una aguja muy, muy pequeña que no puede causar mucho daño. Está claro que si el paciente está en profilaxis, si la inyección del factor de coagulación pudiera hacerse se hace muy cercana a la inyección intramuscular, esto sería ideal, pero no estoy seguro de que esto sea obligatorio. Incluso si consideramos la aguja, no va a haber, el tamaño de la aguja, no va a haber problemas de sangrado. Y escribimos acerca de esto en nuestro último artículo en el Hemophilia Journal. La idea es lógica. Sigue habiendo preguntas acerca de los riesgos muy raros y las personas con trastornos de la coagulación. Lo que puedo decir es que si hay una preocupación por la trombosis, esto no es probable que afecte a los pacientes con problemas de la coagulación. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Sí, Cedric. Estoy de acuerdo. Este riesgo de trombosis es muy, muy bajo. Depende del lugar donde uno viva, pero los últimos datos que tenemos son muy alentadores. Esto ya se habló, dependiendo de la severidad de la pandemia y la edad. Lo que hay que hacer es equilibrar el riesgo de trombosis con los beneficios de la vacunación. Esto tiene sentido. Si se trata de un paciente de 20 años que no tiene un gran factor de riesgo para COVID, está claro que yo evitaría las vacunas que han estado asociadas con un aumento de la trombosis, aunque esto sea tan excepcional. Ahora, si se trata de una persona de 60 años con obesidad e hipertensión, se tienen que vacunar, independientemente del tipo de vacuna. Pero esto es algo que se debe hablar abiertamente y el paciente tiene que entenderlo. Para nuestra comunidad que tienen deficiencias de factores de coagulación, la trombosis tal vez es el menor de nuestros problemas. Sí, y tampoco debemos olvidar que el riesgo de trombosis es mayor si uno tiene COVID que los casos informados tras la vacunación. Y además, contraer COVID nos expone a contraer otras enfermedades o también el riesgo de transmitir la enfermedad a otras personas. En mi país, en Bélgica, los pacientes que se negaron a vacunarse podrían estar expuestos incluso a problemas legales por negarse a vacunarse y pueden transmitir la enfermedad a otras personas que podrían morir por la enfermedad. Hay muchas razones por las cuales la gente tiene que hacer todo lo posible por vacunarse si tiene acceso a la vacuna, por supuesto. Uno de los artículos
que Radek y tú y yo publicamos en nombre del Comité de Seguridad se enfocaba realmente en lo que sucede si una persona con un trastorno de la coagulación se contagia de COVID, contrae COVID, y el manejo de una persona con deficiencia de factor de la coagulación que tiene riesgo de exceso de coágulos debido a COVID. Este es un manejo muy, muy complicado, y entonces es mejor no enfermarse, no contraer la COVID. No estoy seguro si podemos contestar esto, pero quiero preguntarles a los panelistas acerca de las vacunas china y rusa. ¿Qué deberíamos pensar? El motivo por el que pregunto es que proporciones grandes de nuestros miembros solo tienen acceso a esas vacunas, a una, a la otra o a ambas. Espero algún voluntario entre los panelistas que pueda contestar esta pregunta. Las vacunas rusa y china. Lo que yo puedo decir es que las dos vacunas chinas, Sinovac y la Sputnik, están siendo evaluadas en la Unión Europea. Tenemos la revisión que comenzó a comienzos de mayo para Sinovac y un poco antes para Sputnik. Así que la evaluación de los datos está en marcha y tan pronto lleguemos a una conclusión, esta conclusión se va a comunicar. Son dos herramientas más que se van a agregar al conjunto de las vacunas disponibles. Por lo tanto, es importante que analicemos todo lo que tenga suficiente prueba de concepto en los datos. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que habrá pronto más información al respecto. ¿Hay algún lugar donde puedan ir los pacientes a obtener la información que no sea necesariamente la de la EMA o la FDA sobre estas vacunas? Porque ahora se están aplicando estas vacunas. ¿Dónde pueden entonces encontrar respuesta a sus preguntas? ¿Alguna respuesta? Quisiera comentar, por favor. Sinovac ha sido enumerada para el uso de emergencia por la OMS. En el sitio web de la OMS hay muchísima información. Tal vez necesiten traducción porque está en lenguaje muy técnico para que lo pueda leer la gente en términos más comprensibles, pero está esa información. La vacuna china ya ha atravesado evaluaciones de la OMS. No hemos recibido los datos para evaluar la vacuna rusa por ahora, pero toda vacuna, como han dicho en las presentaciones de Manuela y Peter, todas las vacunas que se sometieron a la evaluación reglamentaria tienen su información disponible en línea. Al menos la información de la OMS está disponible sobre estas vacunas. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a compartir con ustedes el link. En el chat voy a poner el enlace. ¿Algún comentario final? Nos quedan 1 o 2 minutos. ¿Hay algún panelista que quiera agregar algo? Soy Peter. Quisiera decir que en la actualidad el principal problema que tenemos con la vacuna de COVID-19 es la resistencia de la gente a vacunarse. Entonces, sigamos con esta pregunta. ¿Nos sentimos cómodos? Hay que llegar a un nivel de confianza para poder tomar una de estas vacunas. Lo que hemos visto es que la COVID es mucho peor que algunos de los efectos colaterales percibidos de estas vacunas y lamentablemente, y hay mucho ruido de los antivacunas que empeoran las cosas. Así que es fundamental obtener información buena sobre fuentes confiables para poder responder las dudas que uno tenga. Muy bien, muchas gracias. En nombre de todos los panelistas queremos agradecerles mucho por haber concurrido. A los panelistas queremos agradecerles por un seminario web que ha sido sin duda uno de los mejores. Les agradecemos a todos por sus esfuerzos y con eso
Muchas gracias a todos y que tengan un muy lindo fin del día. Buenas tardes y muchas gracias.